Hola Iglesia, buenos días. Otra vez con el gusto de estar con ustedes en esta pequeña cápsula para estudiar la palabra de Dios. Y seguimos estudiando el libro de Deuteronomio y hoy quiero compartir este pasaje que está en Deuteronomio capítulo 29, en los versículos del 10 al 21. Y en este párrafo podemos leer y aprender el pacto de Dios a todas las generaciones. Y dice el verso 10: vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová nuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel, nuestros niños, nuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy, con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí con nosotros, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo es pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir y servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír la palabra de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz aunque ande con la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Y Jehová borrará su nombre debajo del cielo, y lo apartará Jehová de toda la tribu de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Bueno, en este pasaje podemos ver que hubo en aquel tiempo un pacto de Dios con el pueblo, pero en este pacto estaba representada todo el pueblo, tanto los varones, las mujeres, los líderes, pero también los niños. También los niños estaban ahí. Y el verso 15, yo me veo, y nosotros también nos vemos ahí representados, dice: sino con los que están presentes hoy, con nosotros, delante de Jehová nuestro Dios, y con todos los que no están aquí hoy con nosotros. Nosotros no estábamos allí en aquel entonces, sin embargo, el pacto se extiende hasta nuestros días. Y en aquel entonces, ¿verdad? El pacto que Dios hace con ellos es de que hay que entrar en el pacto con Dios, dice: y yo les voy a confirmar hoy como pueblo de Dios, y que ustedes van a ser el pueblo de Dios y van a tener a Jehová como su Dios. Y ese era el pacto. Y ellos, la palabra aquí les enseña también que este pacto les va a ayudar para que ellos no sean distraídos y sean llevados por todas aquellas cosas que otras naciones a las cuales ellos habían pasado por ahí, habían visto cómo ellos adoraban a otros dioses que no era Dios. Y este pacto también dice que les va a ayudar para que ellos no se distraigan y que tengan cuidado de que digan que aun cuando esto no le agrada a Dios, alguien diga:
tenga bendición por sus propias palabras en su corazón. Pero yo quiero también enfocarles y compartirles esta palabra que está en el libro de Hebreos. Aquí nos habla de un pacto que hicieron en aquel entonces en el camino del desierto. Pero nosotros, como dice la Escritura, que aquel pacto que fue primero dado en aquel entonces a esta nación, a nosotros, para usted y para mí, tenemos una mucha más grande bendición. ¿Por qué? Porque ese pacto fue renovado. Y fue renovado, no cambiado, no desechado, no olvidado, no, sino que fue renovado. ¿Por quién fue renovado? Por Cristo. Cristo Jesús, el libro de los Hebreos, capítulo 8, verso 1, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Y habla de Jesús. Y más adelante, en el verso 8, dice: porque he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, un nuevo pacto. Pero dice aquí que ese pacto iba a ser diferente. El verso 10 dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Si se fijan, la esencia del pacto es el mismo, solamente que hoy dice que Jesús renueva ese pacto, es un nuevo pacto con el pueblo de Dios. Y Él dice, ¿verdad? En aquel entonces, esas palabras, esa escritura fue puesta en medios donde ellos podían leer, que fueran pergaminos o piedras, pero ahora el nuevo pacto dice que Él va a poner su palabra en nuestra mente y en nuestros corazones. Y entonces serán ellos, hablando de nosotros, un pueblo para Dios, y nosotros tenemos a Dios como nuestro Dios. Y esta es la enseñanza de este pasaje, de que Dios hace un pacto para todas las generaciones. Y en esas generaciones estábamos incluidos porque no estábamos ahí, pero Jesús vino a renovar ese pacto. Y ese pacto, quiero decirle, que no solamente es para usted y para mí, que ahorita estamos escuchando, sino que es un pacto generacional. Quiere decir que esa bendición de ese pacto alcanza a nuestros hijos y a los hijos de sus hijos por muchas generaciones. Así es que le damos gracias a Dios por el sacrificio de Jesús, que vino y renovó ese pacto y nos hace un pueblo para Dios, y a nosotros tenemos a Dios, el Padre como nuestro Dios, y no solamente de nosotros, sino de nuestras generaciones. Así es que le invito a que podamos seguir estudiando esta escritura en el libro de Deuteronomio, y les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.